Seguimos en punto de partida, nos visita Leandro Bolsac, secretario gremial del Sindicato Universitario de Profesionales de la Salud, un gremio que agrupa a 22 profesiones dentro del marco de los trabajadores de la salud para charlar de distintos aspectos, la situación laboral, las paritarias, lo que están viviendo los trabajadores de la salud en estos momentos. Leandro, gracias por estos minutos. Gracias. Bueno, básicamente comentanos cuál es el análisis que hacen ustedes desde CIPRUS sobre la situación laboral y este marco en el cual se desarrollan las paritarias. Y estamos viendo que, bueno, lamentablemente hay directivas de los gobiernos, tanto nacional como lamentablemente provincial también, digamos que vemos que la variable de ajuste es el sueldo de los trabajadores, o habría por lo menos una idea por cómo están planteadas estas paritarias, un techo del 15% para todos los sectores. En el caso nuestro, ¿no es cierto?, lo más cercano, digamos, los gremios, bueno, acá de la paritaria central, los docentes, bueno, hay, digamos, un 15, un 16% y hay una cuestión a rajatabla de no moverse de eso, lo que para nosotros representa un techo, y bueno, que lamentablemente lo vemos muy vinculado a directivos nacionales. Y bueno, otra cuestión que también nosotros siempre estuvimos y que habíamos tenido varios avances, ¿no es cierto?, con respecto al tema de, podemos decir, la desprecarización de los profesionales de la salud en el marco de la provincia, donde habíamos logrado un pase a planta importante. Y bueno, ahora este año, cuando nosotros volvemos a discutir con el gobierno, lo encontramos con una negativa total hasta el próximo año para, por ejemplo, pasar a planta a 1.500 profesionales que hoy por hoy se desempeñan en la salud pública de la provincia. O sea, una cuestión que bueno, que lamentablemente está vinculada también al tema del techo de las paritarias. O sea, digamos, es la no incorporación de la no sumatoria de planta permanente en los estados, y bueno, y este techo, digamos, en las paritarias, que lamentablemente nos va a dejar en una situación de real pérdida de poder adquisitivo. Digo, esto lo vamos viendo por lo que es la situación económica hoy, de cuáles son las variables que vos tenés que pensar para poder ver qué va a pasar de acá un tiempo más. Y bueno, lo que vemos es que las tarifas suben, digamos, distintos valores, digamos, de la economía, evidentemente aumentan en otro tipo de porcentaje, ¿no? Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa y obviamente que no queremos quedar atrás en lo que es el ingreso de los trabajadores. Claro. En el marco de lo que es el desarrollo del sistema de salud en una provincia como Santa Fe, ¿qué valor tiene el recurso humano, ¿no? Digo, porque hay distintos aspectos a evaluar, ¿no? Por ejemplo, factores que tienen que ver con lo edilicio, con la infraestructura, con la inversión en tecnología, con la inversión en insumos. Hay distintos aspectos. ¿Qué valor tiene el recurso humano en un sistema de salud? Claro, bueno, evidentemente, a ver, digamos, lo que vos me estás preguntando, yo te diría, debería tener un lugar más importante. Nosotros vemos que bueno, a ver, tampoco siempre vamos a enmarcarnos en lo que es nuestra provincia. A diferencia, nosotros somos parte de una federación que nuclea a distintos sindicatos a lo largo del país, y de alguna forma, por las cosas que nosotros escuchamos, nuestros compañeros en otros lugares, y la salud en Santa Fe, bueno, a ver, tiene su lugar, digamos, la salud pública, hay cosas que nosotros no podemos negar, ¿no? Pero bueno, de alguna manera me parece que el tema del recurso humano no está siendo valorado en ese punto, y la prueba, bueno, es esto, hoy por hoy tenemos un montón de profesionales que son los que sostienen el sistema de salud, que bueno, lo que nosotros le tenemos que lamentablemente comunicar en este momento es que el gobierno no los quiere pasar a planta permanente, por ahora, digamos, y esperemos que esto cambie. Claro. Una perspectiva es, en base a lo que estás comentando, es comparar Santa Fe con Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires. Está claro que Santa Fe está en otra posición superadora. Sí. Ahora, eso no quita que haya muchos déficits por tocar. Vale, y por eso nos asombra este año, nosotros quedamos asombrados porque de alguna manera en el marco de lo que es la situación nacional actual, donde vemos que hay, sinceramente nosotros, yo represento un sindicato, no todos pensamos igual, pero la mayoría de los compañeros vemos muy críticamente el desarrollo de la economía nacional y cómo estas cuestiones, ¿no? De qué manera se va valorando todo lo que es recurso humano, todo lo que es humano.
salud, educación, salud, educación son los dos grandes aspectos de lo que podemos decir, bueno, el recurso humano, la variable humana que tiene que ver con, bueno, con educarse, con sanarse, ¿no? con un bienestar general, y vemos que eso, el gobierno actual nacional no hay un esfuerzo en sostener eso, no hay un esfuerzo en invertir en eso. Realmente pensábamos que el gobierno provincial, digamos, bueno, viendo estos discursos progresistas, socialistas y demás, apuntábamos a que esto podía cambiar. Esperemos que esto sea así, digamos, que se modifique realmente y que no haya, podemos decir, ¿no es cierto?, una adherencia a determinadas trazos gruesos de una política que es neoliberal, que digamos está basada en ajustar el recurso a la gente a los sectores que menos tienen, vamos a hacerlo así, y la salud de la educación es lo que podemos decir que dignifica un ser humano en una sociedad. Después podemos decir, bueno, pudo comprarse un auto o no, bueno, está bien, pero digamos lo básico es esto, poder educar y poder sanarse, y ahí sí vemos que las tendencias actuales, bueno, vienen a digamos, un poco flexibilizar, digamos, flexibilizar, degradar progresivamente, quizás no de golpe, pero sí progresivamente estos valores importantes. Días pasados hubo una movilización en Santa Fe, donde concurrieron distintos actores sindicales, distintas perspectivas, miradas, pero con una afluencia importante. ¿Cuál es el momento del sindicalismo santafesino y de ustedes particularmente dentro de este movimiento con respecto a la situación que están viviendo? Sí, bueno, evidentemente Santa Fe tiene una tradición de sindicatos que han podido ejercer fuerte resistencia y digamos, en función de poder defender, ¿no?, los derechos de los trabajadores. Nosotros como sindicato, bueno, vamos creciendo y bueno, vamos viendo que nos vamos insertando de alguna manera en este mapa, ¿no?, de sindicatos que bueno, que esperemos que pueda sostener esta idea, ¿no?, de dignificar el trabajo. Hay varios desafíos. Yo entiendo que por algunos de los acuerdos de la Nación con la provincia, próximamente, muy probablemente, tengamos que volver o se ponga nuevamente en agenda el tema de la armonización de las cajas previsionales, lo que nos preocupa mucho. Y ahí es donde, bueno, evidentemente va a tener que salir todo esto a poder defender una provincia que es histórica, ¿no? Histórica en su resistencia con respecto a ciertas imposiciones de afuera. Y bueno, la marcha a la que vos te referís fue muy importante en ese sentido porque realmente marca una unidad, marca un encuentro en la calle, y ese encuentro va haciendo que, bueno, que nos vayamos conociendo, que vayamos pudiendo intercambiar opiniones, cosas que a lo mejor en otros momentos eran muy difíciles de que ciertas expresiones políticas, ¿no?, digamos, se encuentren por sus diferencias históricas y demás. Hoy esta situación va dando pie a que mucha gente empiece a conversar y empiece a conocer con otra gente que sabemos que en el fondo pensamos diferentes, pero también entendemos que hay cosas que hay que defender. Claro. Todo lo que es este gran paquete que se viene a nivel nacional, que son una reforma, una reforma previsional que ya entró, a pesar de que lo podemos pensar como un primer trazo de una reforma previsional, una reforma laboral que en este momento se echó atrás, están en esos intentos de que los que van a mandar el proyecto no van a mandar, digamos, en esa situación de que van a impulsar la reforma no, aparentemente hubo un retroceso que tiene que ver con las grandes movilizaciones que se fueron marcando, y el resto que es, bueno, también, digamos, esto del compromiso fiscal y demás cuestiones que evidentemente afectan y lo como decimos, bueno, lamentablemente vemos que en esto la provincia tiene que poder marcar alguna diferencia, digamos, eso es lo que nosotros esperamos y debatimos con los compañeros y también tratamos de decírselo a ellos. Mencionaste la palabra movilización. En este contexto, ¿qué importancia tiene? Bueno, fuerte, digamos, me parece que, digamos, hay un gran debate ideológico en la sociedad, o sea, por ejemplo, referentes que han sido exitosos marketineramente en las elecciones, como puede ser Vidal, que te diga, bueno, la gente de bien no va a las marchas, digamos, cosas que, digamos, lamentablemente esto no es así, o sea, las cosas que se han logrado en términos de reivindicaciones del mundo del trabajo han sido en base a movilizaciones, han sido en base a ejercer derechos de huelga, por ejemplo, que está garantizado en la Constitución, y son esas cosas las que hacen que un pueblo se mueva y que nos
y que haya sectores que no se dejen avasallar por más que haya otros que desde el gobierno están tratando de avanzar, ¿no es cierto? Bueno, Así en que, el mundo, la historia sí, del derecho del trabajo está vinculada a la movilización, ¿no? Si uno piensa en el 1 de mayo o en otras fechas. Sí. Y Argentina es un baluarte en eso, digamos. Tenemos, qué sé yo, la reforma universitaria, por ejemplo, que fue copiada en distintos... tenemos, bueno, la salud pública, ¿viste? Salud pública del lugar que estamos nosotros. Tenemos que Ramón Carrillo fue perseguido muy fuertemente en un sistema conservador, porque evidentemente una salud pública como la Argentina, una salud pública como la Argentina, una educación pública como la Argentina, bueno, viene a contrapelo de un montón de cosas que te están diciendo que todo tiene que ser privado, que todo tiene que venir, esta idea de competitividad, digamos, el ser competitivos como una virtud, que es una cosa terrible, porque eso enmascara básicamente que ganen los que más tienen, los que tienen mejor condiciones para pelearse, ¿no? Digamos, y para tomar tortas y dividirse la torta entre los que más pueden hacerlo. Claro. Lamentablemente, y bueno, los sindicatos tienen que ser en ese lugar una expresión de aquellos que no participan de esa fiesta, claro, que no están participando de esa fiesta actualmente. Para ir terminando esta entrevista, Leandro, recién mencionaste a uno de los grandes sanitaristas argentinos, el doctor Ramón Carrillo, ¿no? Recientemente se cumplió un aniversario, creo, de su natalicio. Sí. Y bueno, más allá de las diferencias que uno puede tener con, digamos, con cualquier dirigente, digo, siendo un dirigente sanitarista tan importante, ¿qué representa en la vida, digamos, de los trabajadores de la salud? Bueno, justamente lo estábamos recordando fuertemente estos días por este aniversario y justamente había viendo algunos informes que se hicieron con respecto a la historia de él, cuestiones que decir, bueno, a ver, necesitamos reencontrarnos con esta historia, ¿no? Del país que fue tan desvirtuada, ¿no? Y tan oculta, Ramón Carrillo es uno de esos, pero bueno, hay distintos médicos, en Argentina tenemos una tradición sanitarista, viste, que muy interesante, viste, Salvador Massa, Maradona. Menciono Carrillo porque quizás fue un emblema, ¿no? Claro, porque el tipo en realidad lo que logró es básicamente que haya salud pública, hay una salud pública muy fuerte, que dio lugar a un movimiento muy muy importante, un valor muy importante que tenemos y que aún lo tenemos. En Santa Fe lo tenemos y tenemos que cuidarlo y tenemos que valorizarlo mucho. Muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias. Seguimos en Punto de Partida.